Escena, vamos a grabar. Dicho eso, al comienzo estábamos en esta diapositiva. Déjenme que no se me pone en modo presentación. Ya, esta me confirman que les sale de presentación. Sí, 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 sí. profe, sí se ve la Sí, presentación. Listo. Entonces, chicos, ustedes ya saben cómo calcular el torque, conocen la ecuación, ¿no? Es el producto cruz, perdón, entre radio y la fuerza. En el caso de objetos en equilibrio, tal cual, está en equilibrio, entonces muchas veces no tenemos un punto de rotación predefinido, pues porque no está rotando. Entonces, a nosotros nos toca escoger cuál es el punto de rotación para nosotros y en base a eso ustedes van a definir pues cuál va a ser su radio. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí dos puntos de apoyo para la barra que estoy sosteniendo. Le aplico una fuerza por acá y podemos decir que a esta barra para donde estamos aplicando tres fuerzas y dependiendo de dónde ustedes coloquen su punto de referencia, su punto de giro, podemos tener a su vez tres torques que generarían pues tres radios distintos. ¿Ok? En tal caso, para este tema más que dinámica rotacional, nos toca a nosotros definir cuál va a ser nuestro punto de giro, porque en base a eso nosotros tenemos pues radios distintos. De ahí, ustedes ya conocen lo que es el brazo de palanca, la línea de acción, que sigue la dirección de este radio hacia donde está nuestra fuerza, y ya conocen que la fuerza o la componente de la fuerza que hace torque vendría a ser aquella que es tangencial a la trayectoria circular que nosotros vamos a seguir, mientras que la fuerza que va en dirección radial, perdón, pensé que estaba con láser, no con marcador aquí, mientras que la que está en dirección radial no, no hace nada de torque. Entonces, déjenme ver cómo puedo jugar aquí. No me deja, no, eso me deja poner el enlace. Bueno, cualquier cosa que tengamos que rayar, lo hacemos en la pizarra. De hecho, déjenme ver si la tengo activa. No, ya mientras carga. Entonces, no hay más misterio que darle. Como ustedes ya habían indicado, para nosotros tener equilibrios en cuerpos sólidos necesitamos no solamente la condición de fuerzas, sino también la condición de equilibrio. Entonces, vamos a coger este equilibrio aquí, trabajarlo y vemos si está en equilibrio o no. Mientras esto carga, ya, dejen que me abra la pizarra, chicos. Ya, estamos. Esperen nada más. Ya está. Entonces, volvemos por aquí. Listo. Tal cual. Tenemos tres fuerzas aplicadas a una rueda, un disco básicamente, como se indica en la figura. Tenemos una fuerza perpendicular al borde, vendría a ser la fuerza que está aquí. La primera, nuestro borde vendría a ser esta parte. Si lo hacemos zoom, pues lo que veríamos sería una línea casi horizontal. Y ahí está nuestra fuerza. Y más, otra es tangente al borde, vendría a ser esta de aquí. Estamos siguiendo su inclinación en ese punto. Y en la otra tenemos este ángulo de 40 grados. Entonces nos preguntan cuál es la torque neta sobre la rueda debido a estas tres fuerzas para un eje que pasa respecto a su centro. Ok. Entonces, estamos recayendo en lo que les comenté en la diapositiva anterior, que para este tema las cosas no están rotando, o al menos por eso las consideramos que están en equilibrio. Por lo tanto, nosotros tenemos que, para poder establecer equilibrio, primero establecer un eje. Entonces establecemos respecto a este punto debería rotar, entonces respecto a ese punto vamos a sacar los radios. Dicho eso, tenemos tres fuerzas, así que vamos a darles nombres a cada una. Esta sería fuerza uno, fuerza 2, fuerza 3. Entonces el torque neto, que es lo que nos piden, sería la suma de torque uno más torque 2 y más torque 3. Entonces vamos a poner las ecuaciones para cada uno y tendríamos que torque uno vendría a ser igual a radio uno, perdón, tengo torque inclinada, bien, ahí, radio uno cruz este vector de aquí. Para nosotros hacer el producto cruz, recuerden que los vectores tienen que estar o lineales o tienen que empezar en el mismo punto. O la mala que estén en forma de punta y cola, ¿no? Aquí es como calculábamos el torque de una fuerza. En tal caso, aquí esta configuración no nos sirve, pero nos da un poco igual en el sentido de que este, esta fuerza tiene un ángulo de 0 grados o 180 grados, como quieran verlo, tal que el torque uno
va a ser igual a la magnitud de nuestra fuerza 1 por la magnitud de este radio 1 por el seno del ángulo entre los dos, otra vez 0, 180, y en este caso, por la acción de ser una fuerza radial, vendría a valer 0, directamente es de 0. Entonces, por eso no nos molestamos en ordenar este vector. ¿Ok? Vámonos con el segundo, lo vamos con el tercer torque, luego nos enfocamos en el segundo. Para el tercer torque tenemos que, torque 3, podemos seguir la misma ecuación y nos daríamos cuenta de que, primero, nosotros tenemos ahora seno de un ángulo y en este caso, el ángulo que tenemos otra vez, si trasladamos esta fuerza hacia arriba, vendría a ser de 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 vendría a ser 1, entonces el torque 3 vendría a ser nada más que esta fuerza multiplicando a ese radio. Entonces, vamos a calcular eso de ahí. Tendríamos 8.5 por 0.35, tal que tenemos, perdón, vamos a poner 2.98 newtons metros. Ya, ese es el más sencillo. Y nos vamos ahora con el torque de la fuerza 2. Para esto vamos a copiar la imagen aparte, enfocarnos solamente en esa fuerza y a ver qué encontramos. Como se indicó en la diapositiva anterior, solamente la fuerza que es tangencial a la circunferencia, en este caso tal cual tenemos la circunferencia, es aquella que hace torque. Entonces, nos conviene separar a esta fuerza. Perdón, me sale que tengo mala conexión a internet. Ya veremos qué pasa. Entonces, podemos descomponer esta fuerza en dos componentes, tangencial y radial, para ver cuál es la que hace torque. En este caso, la radial pues vendría a ser esta. Seguimos la misma línea de radio. Vamos a poner aquí. em, Simplemente fuerza tangencial, pero fuerza radial. Y por aquí su proyección tangencial. Teniendo esto, podemos sacar aquí como que dos torques, entre comillas, y decir el torque de la fuerza radial va a ser igual a, otra vez, perdón, problemas de internet. ¿Me escuchan, chicos? Sí se le Sí, escucha. profesor. Sí, sí, se Sí, se la escucha. escucha, se la escucha. Ya, volvió. Listo. En tal caso, tenemos que el torque de la fuerza radial sería pues lo mismo hace rato. La fuerza, la magnitud de la fuerza, la magnitud de nuestro radio y el seno del ángulo entre estos dos vectores, ¿no? El vector de radio y el vector de fuerza. Claramente vemos que otra vez son colineales, entonces el ángulo entre uno y otro vendría a ser de 0 o 180, nos da igual en este caso, tal que este torque sería 0 y el único torque o la única fuerza que produce torque es aquel de la fuerza tangencial. En este caso sería fuerza, pero fuerza tangencial por el radio y por el seno del ángulo entre estos dos, que vendría a ser, por definición de ser tangencial, 90 grados. ¿Ok? En este caso aquí hallamos algo más directo. Ahora, esta es una forma de hacerlo, pero no siempre vamos a descomponer, no siempre vamos a tener este tiempo para estar descomponiendo nuestra fuerza en dos partes. Lo que nosotros hacemos directamente es irnos con la tangencial. Y en este caso, venimos a cumplir la definición del producto cruz. Sabemos que el torque de esta fuerza 2 va a ser igual a la magnitud de nuestra fuerza por la magnitud del radio y por el seno del ángulo entre los dos vectores. En este caso, nosotros podemos trasladar este vector de aquí hasta acá y así vemos el ángulo que vendría a ser pues claramente el mismo de ahí, los 40 grados. Entonces, a nosotros trabajar con el ángulo de 40 grados y el seno, más que nada, lo que estamos diciendo es que vamos a coger el opuesto. Y en este caso, el opuesto de mis 40 grados, ¿quiénes son? Son, pero sería la componente tangencial, siempre la componente opuesta. ¿Ok? Entonces, esta es la forma más resumida de hacer lo que está aquí arriba, y es para que no pierdan tiempo calculando primero una radial y luego la tangencial. Y de aquí, pues sacaríamos que el torque 2 sería esta fuerza de 14.6, a ver, 14.6 por 0.35 y por el seno de esos 40 grados. Y eso nos daría un torque de 3.28 newtons metros. Ahora, calcular nada más la magnitud de los torques no es la resolución del problema. El problema nos pide calcular torque neto y en este caso podemos decir que ya hemos calculado, pero
por ahora, otra vez, son magnitudes. Nosotros al buscar algo neto no nos importan solo magnitudes, sino también direcciones. En este caso, es que nosotros aplicamos la conveniencia que ustedes me decían desde la semana pasada, antepasada, de que positivo es antihorario y negativo sería horario. Esto, otra vez, lo aplicamos igual que en dinámica translacional, donde nosotros decíamos, cuando algo está en equilibrio, positivo, fuerzas va a ser para la derecha y para arriba, que es la convención. Entonces, como se supone que no sabemos hacia dónde gira esto, vamos a decir, esto gira, pero torques positivos van a ser en sentido antihorario. Entonces nos toca ver en qué dirección jalaría cada uno de esos torques. Torque 1, pues sabemos que es 0, no nos complicamos con ese. Veamos el torque de la fuerza 3. El torque de la fuerza 3 nos estaría jalando en sentido antihorario. Entonces torque 3 va a ser positivo, ese estaría bien. Pero el torque de la fuerza 2 nos estaría llevando, nos estaría haciendo girar en sentido horario. Y eso va en contra de nuestra definición de positivo, por tanto, este torque sería negativo. ¿Ok? Dicho eso, nuestro torque neto vendría a ser 2.98 menos 3.28. Y nuestro torque neto al final saldría, vemos cuánto es, me da menos 0.3 newtons metros. ¿Ok? Preguntas con eso, chicos. ¿Estamos bien? Sí, ¿me confirman, por favor? Todo claro, profe, todo claro. Ya. Listo. Eso por un lado. Estamos en equilibrio. Entonces, la idea es no solamente encontrar algún valor de torque, sino de ver si esta cosa está o no en equilibrio. Vamos a hacer un análisis rápido. Vemos que nuestro torque neto es distinto de cero. Al ser distinto de cero implica esto que vamos a tener una aceleración angular, en este caso en sentido, pero ya no en horario, sino en antihorario, porque nos salió negativo el valor al final. Por lo que si es que hay una aceleración angular, esto no está en equilibrio. ¿Ok? No está en equilibrio, pero el equilibrio nosotros lo dividimos en dos equilibrios, por así decirlo. El equilibrio total, por así decirlo, es la suma de el equilibrio translacional y el equilibrio rotacional. Entonces, como claramente no cumplimos la condición de que torques tienen que ser iguales a cero, equilibrio rotacional no hay. Equilibrio translacional habría que ver en sumatoria de fuerzas, pero por inspección vemos que, déjenme poner otra imagen aquí, ya. Por inspección vemos que quizá en Y se cumple que estamos en equilibrio, porque tenemos una fuerza que va hacia abajo, esta componente que iría hacia arriba, esta hacia arriba. Quizá los valores no cuadren verticalmente, pero quizás los valores cuadren verticalmente, pero veamos horizontalmente. Horizontalmente tenemos una sola fuerza, no hay nadie que se lo ponga, entonces sí o sí, aceleración en X va a haber. Y dado que existe aceleración en X, nuestra aceleración es distinta de cero, entonces este cuerpo no estaría ni en equilibrio translacional ni rotacional, por tanto tampoco está en equilibrio total. ¿Ok? ¿Preguntas con eso? Si no hay preguntas, avanzamos. Esas vendrían a ser las dos condiciones de equilibrio. Podemos decir que la primera condición nosotros la separamos en X y Y, aunque realmente podemos usar cualquier eje. Noten que si la fuerza neta para un cuerpo es cero, no importa qué sistema de referencia nosotros usemos, la fuerza neta siempre va a ser cero. Y respecto a condiciones de equilibrio, otra vez, esto vendría a ser torque respecto a no un punto, sino a todos los puntos. No importa por dónde yo vea nuestra barra de bote. Ya, no importa en qué punto yo escoja esta barra, tengo que ver que si es que cojo este punto de giro, pues me va a salir que está en equilibrio. Si cojo el punto de giro acá, también equilibrio, aquí equilibrio y en todos equilibrio. Dicho eso, nos vamos con otro problema más. Y déjenme los mensajes, no sé si es que es alguno de ustedes o va a ser el profesor. Listo. No es. Entonces, ya, vámonos con este de aquí. Y a ver qué sacamos. Ya. Nos están preguntando cuál sería la fuerza del deltoides, músculo deltoides, para mantener estirado el brazo mostrado en esta figura. Ya nos dan la masa total del brazo. Ok. Entonces, básicamente tenemos el problema aquí de la barra que estoy sosteniendo. Entonces, esta barra, ¿qué siente? Lo que ustedes
pueden tener intuitivamente es que esta barra lo que quiere hacer es girar. ¿Y por qué quiere girar? Porque en estos cuerpos en equilibrio muchas veces es importante tener en cuenta sus pesos. Generalmente nos van a dar cosas como vigas de metal, para que al ser metal va a ser pesado. Entonces, siempre tener en cuenta el peso. En este caso, tenemos el peso del brazo. ¿Ok? ¿Qué más nos encontramos? Encontramos la fuerza del deltoides. Asumo yo es la que está aquí arriba, por el bíceps, por aquí, que es la que nos está jalando hacia arriba para mantenerlo estirado. Y encontramos una fuerza de apoyo en el hombro. Y vamos, ¿para qué tiene que estar esa fuerza de apoyo en el hombro? Si el deltoides está jalando en la figura a la izquierda y arriba, podemos decir que la parte vertical se compensa con el peso. Pero igual que hace rato con el cuerpo de este disco que quería girar, nosotros tenemos una fuerza a la izquierda. Y si es que nada se lo pone, entonces no vamos a estar en equilibrio. Entonces es necesario que exista una fuerza en el hombro que evite que este brazo, pues el hombro se nos meta hacia dentro del pecho. Y vendría a ser esa fuerza de reacción de ahí que nos mantiene en equilibrio. Habiendo establecido eso, como nos piden calcular la fuerza ejercida del hombro, pero nos piden calcular las dos fuerzas, veamos cuáles serían las formas de atacar este problema. Mecánicamente y por tradición, lo que nosotros sería ver fuerzas, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en X y Y, porque básicamente así lo hacemos desde el primer parcial. Entonces, tendríamos sumatoria de fuerzas en Y iguales a cero, porque estamos en equilibrio, al menos si es que a nosotros nos piden saber si es que un cuerpo está en equilibrio, nosotros partimos de esto, que si bien es nuestra condición de equilibrio, nosotros le llamamos también supuesto, porque yo supongo que esto se cumple, y si no se cumple, implica que mi supuesto estaba mal, por lo tanto, no hay equilibrio. En el caso, aquí sí está, lo enuncia el problema, entonces podemos seguir. Sumatoria de fuerzas positivo para arriba, tendríamos que la fuerza del deltoide, que está con M, en Y va a ser positiva, pero el peso del brazo negativo, y la fuerza esta del hombro también va a ser negativa. A todo esto, vemos que claramente esta fuerza en el hombro está inclinada, entonces también tenemos una componente en Y, y aunque no tengamos una componente en Y, quizá luego esto sea cero, pero voy a que es una incógnita, nosotros no podemos sacar nada aquí. Entonces, nos vamos con X. Vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas en X iguales a cero otra vez, es nuestro supuesto de que está en equilibrio. ¿Qué nos encontramos? A la derecha va la fuerza del hombro, pero en X, menos la fuerza de nuestro deltoide, pero en X también, y esto es igual a cero. Si bien parece que nosotros tenemos solamente dos incógnitas en este problema, nos damos cuenta de que sí, esto lo podemos expresar en términos del ángulo de 15 grados que lo conocemos, entonces solamente aquí la incógnita sería la fuerza del deltoide, aquí también tenemos una incógnita por ahora. Para nosotros no conocer el ángulo de la fuerza del hombro, no podemos decir que fuerza del hombro en Y es seno de algún ángulo y la fuerza del hombro en X va a ser con el coseno de otro ángulo, porque ese ángulo también viene a ser una incógnita nueva. Entonces, lo que tenemos en definitiva son dos variables distintas, son dos variables extras. Como pueden ver, tenemos un sistema de dos ecuaciones, tres variables, no nos sirve para nada, no podemos trabajar en base a eso. Entonces, hacemos uso de la otra ecuación de equilibrio, la otra condición de equilibrio, perdón, que vendría a ser la de torques. Entonces, tenemos sumatoria de torques igual a cero. Otra vez, este es nuestro supuesto y por costumbre ponemos positivo antihorario. Ya esto es muy de gusto de ustedes, igualmente varía entre personas, quizá el profesor lo ponga positivo horario, ya veremos cómo se maneja en clase. Dicho eso, torques respecto a dónde. La colocación de nuestro punto de torque nos puede ayudar o nos puede molestar en muchas cosas. ¿Por qué? Primero, el torque, como yo les dije hace rato, no tiene un punto definido de rotación. Entonces nosotros tenemos que establecer ese punto y tiene que estar explícito para que las mediciones cuadren respecto a ese punto. Entonces, vamos a hacer tres puntos de análisis. Tendríamos punto 1 es este, punto 2 es el de aquí y punto 3 es el codo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Si hacemos sumatoria de torques respecto al punto 3, tenemos tres torques, siempre es un torque para cada fuerza. Entonces tendríamos por aquí un radio 1 para la fuerza, en este caso vamos a decir que la del hombro es 1, radio 2 para la fuerza del deltoides que es 2,
y torque 3 que vendría a estar asignado con este peso. El problema es que entendemos que el torque 3 vale 0 porque no hay un brazo de palanca. Entonces, si hacemos torque respecto a 3, quitamos uno de los pocos datos conocidos que nosotros tenemos. En pocas palabras, no nos conviene porque no podemos trabajar en base a esa información. Nos quedamos con una ecuación de incógnitas nada más, que bien se podría mezclar con las otras dos, pero es muy trabajoso. Lo vamos a hacer después de hacerlo sencillo. En tal caso, este punto no nos sirve. Vamos con el punto 2. Si hacemos torques en el punto 2, otra vez, nosotros estamos cambiando estos radios, ¿no? Entonces tendríamos que el radio 1 viene a ser para acá, radio 2 para el otro lado. En este caso los radios son iguales, ¿ok? Para hacer torque respecto al punto donde está ubicada esta fuerza, sabemos que torque 1 es distinto a 0 porque tiene un brazo de palanca, tiene un radio 1. Torque 3 existe también porque tenemos un radio 3, pero torque 2 viene a ser igual a 0 porque otra vez no hay brazo de palanca. ¿Esto qué ventajas nos ofrece y qué desventajas también nos ofrece? En sí, ventajas, ya no hay que lidiar con una incógnita. Tendríamos entonces que torque respecto a 2 va a ser igual a el torque de la fuerza 1 más menos, ya vamos a ver, torque de la fuerza 3, estos iguales a 0. Entonces vamos a ver los signos. Torque 1, sabemos que esta fuerza está jalándonos diagonal hacia abajo, pero si es que seguimos ese giro, ¿qué pasaría? Giramos en sentido antihorario, que vendría a ser el positivo. Y si les molesta un poco el trabajar con el hecho de que la fuerza está inclinada, tranquilamente ustedes pueden descomponer esta fuerza en X y veríamos. La fuerza en X no va a ser torque porque estamos otra vez en dirección radial. Solamente la fuerza en Y es la que haría torque y en este caso está perpendicular y ahí claramente se ve que si le damos la vuelta, pero le damos la vuelta respecto a ese punto, giramos en sentido antihorario. Entonces, torque 1 sería positivo, pero el torque 3 vendría a ser negativo, porque nos haría girar en sentido horario. Ahora, esto es un poco importante, porque una vez una persona me preguntó, solo porque las fuerzas apuntan hacia abajo, porque ambas son hacia abajo, entonces implica que ambos tienen el mismo sentido de giro, y como vemos, la respuesta es obviamente falso. En este caso, yo tengo dos fuerzas que apuntan hacia abajo, el peso y la fuerza esta del hombro. Pero que apunten hacia abajo no implica que las dos tienen la misma dirección de torque. Depende de dónde está ubicado el punto de rotación. Nada más. Dicho eso, tenemos esta ecuación de aquí. Podemos desarrollar y tendríamos que, otra vez, el torque 1 va a ser la fuerza J, pero en Y, porque esa es la que hace torque. Y esto por el brazo de palanca R1, que vamos a ponerlo en centímetros. No pasa nada. 12 centímetros, y esto va a ser igual al torque 3, que vendría a ser igual al peso del brazo. Asimismo por este radio, este brazo de palanca, perdón, que asimismo vale 94 centímetros. Otra vez, un radio siempre es la distancia más corta entre donde está aplicada la fuerza y nuestro punto de rotación. Que en este caso, si esto vale 12 y todo vale 24, entonces esto también vale 12 centímetros. Como pueden ver, podríamos haberlo trabajado con una variable de R nada más y al final se nos cancela. Por eso no era necesario hacer la transformación de centímetros a metros. Y de aquí lo que hallamos es que la fuerza del hombro en Y ya es igual al peso, que al menos en magnitud. Entonces, al nosotros hacer esta convención, a nosotros meternos con torques, y obviamente escogiendo un punto correcto para hacer torques, lo que hacemos es directamente hallar el valor de una de nuestras incógnitas y al hacer esto nosotros ya podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores. Como pueden ver, fuerza en Y ya no es una incógnita, entonces mi sistema de tres incógnitas y dos ecuaciones se reduce a dos incógnitas y dos ecuaciones. Tal que ahora sí podemos hacer cualquier resolución. Entonces, como ya tenemos este valor, vamos a reemplazarlo en la ecuación 1, vamos a darles nombres 1, 2 y 3. Entonces hacemos 3 en 1 y tendríamos que la fuerza de nuestro deltoide en Y, que vamos a ponerla con el seno del ángulo, seno de 15 grados, es igual a mg más ya esta fuerza, que vendría a ser mg también. Entonces sacamos que la fuerza
deltoide sería 2 veces mg, todo sobre el seno de ese ángulo de 15 grados. Entonces, no, simplemente hallamos ese valor y nos ubicamos para buscar la otra fuerza. Recuerden que la pregunta es no solo la fuerza del deltoide, ese es primer literal, sino también la fuerza de el hombro. Ya sacamos la fuerza vertical, nos faltaría la fuerza horizontal. Entonces tenemos 2 por 9.8 por 3.3, todo esto sobre el seno de 15, y nos estaría dando, ahí sí, nos estaría dando 249.9 newtons. Y la de aquí vendría a ser, vamos a calcular eso una vez, 3.3 por 9.8, sería de 32.34. Y en este caso nos da positivo, indicando que nosotros hemos escogido bien hacia dónde apunta. Entre comillas escogido porque ya estaba dado en el dibujo. Pero bueno, no está de más confirmar que están bien los datos. Por último, nos quedaría la pregunta de cuánto vale esto. Y ahora sabemos que la fuerza del hombro en X es igual a la fuerza del deltoide en X también. Y que en este caso esto sería por el coseno del ángulo. Entonces calculamos eso y veamos qué nos queda. Tendríamos 249.9 por el coseno de 15 y nos daría que la fuerza del hombro en X sería de 241.38 newtons en sí mismo. Y por último, a nosotros no nos piden cuánto valen las componentes de la fuerza del hombro, sino la fuerza. Entonces, que no se les olvide hacer Pitágoras de eso aquí. En el caso, ya es la última parte. Y nada, chicos. ¿Me confirma si todo bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya, la fuerza total me daría 243.54 newtons. Analicemos un poco qué está pasando aquí para ver por qué la fuerza en X nos sale mucho más que la fuerza en Y para el hombro. Nosotros tenemos que la fuerza de análisis en este momento es la fuerza del hombro, ¿no? Nuestro hombro, ¿qué está haciendo? Nuestro hombro está aguantando nuestro brazo, perfecto, pero el peso ya lo está trabajando, ya lo está aguantando la fuerza de arriba. Vamos a suponer que es el bíceps, ¿ok? El bíceps ya está aguantando eso aquí y por eso es que esta fuerza de aquí nos sale alta, porque tiene que estar igual que el peso, o similar al menos. En tal caso, lo está aguantando ahí, pero ¿qué más nos encontramos? Al nosotros retraer, estamos haciendo que el hombro, como dije hace rato, se intente meter hacia el cuerpo. Nadie quiere eso. Entonces, ¿qué pasa? Con la misma fuerza que nosotros estamos intentando meter el hombro adentro del cuerpo, nosotros tenemos que empujarlo hacia afuera y por eso la fuerza en X nos sale también bastante alta. Preguntas con esos chicos, ¿estamos bien? Todo claro. Listo. Vamos con otra pregunta. Tenemos una viga. Vamos a ver qué nos hallamos aquí. Listo. Tenemos una viga, masa M, longitud L, montada sobre una bisagra ideal. Ok, tenemos un ángulo para la tensión. Tenemos una masa extra, esta distancia puede variarse. Ok, vamos a hacerlo todo con variables. Algo que quisiera rescatar del problema es el que nos menciona una bisagra ideal. Todos ya sabemos cómo funciona una bisagra, no es lo que tenemos en las puertas y es básicamente lo que permite que estas puertas pues puedan abrirse y cerrarse, ¿no? Tienen bisagras en sus laptops también y puertas de carros y otras cosas. En tal caso, las bisagras que ustedes experimentan, en especial cuando hacen bastante bulla, cuando abren una puerta, es porque presentan fricción. La fricción en esos casos generaría lo que es un torque de fricción, lo cual pues no nos dejaría estar tan en equilibrio. Lo que quiero llegar es que el que nos mencione que es una bisagra ideal implica que aquí, en la bisagra, no tenemos presencia de fricción, solamente tenemos presencia de fuerzas. Ya, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. ¿Por qué ambas? Ya veremos. Pensemos en la barra. Yo sé, acá está mi barra.
Si yo sostengo mi barra solamente del lado derecho por la cuerda, entenderán que el lado izquierdo lo que quiere hacer es caer, quiere irse hacia abajo. Entonces, para no irse hacia abajo, ¿hacia dónde tiene que apuntar la fuerza en ese punto? Tendré que empujarnos hacia arriba. ¿Listo? Ahora, nuestra cuerda claramente genera una tensión y otra vez, la tensión jala hacia la izquierda, jala hacia arriba, perfecto, pero está jalando a la izquierda más que nada. Y esto implicaría que la barra, la varilla esta, quiere meterse dentro de la pared. Entonces, para no meterse, ¿qué es lo que sucede? Generamos una reacción X que la mantiene afuera. Así, esta bisagra ideal lo que genera son fuerzas en Y y en X que evitan que esta bisagra entre y se caiga. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una bisagra o tuviéramos lo que se conoce como un empotre? Cuando tenemos cuerpos empotrados, clavados, en palabras más sencillas, tenemos fuerzas en Y y en X perfecto, pero también generamos un torque. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que la varilla esa está empotrada. Ustedes ven que la estoy agarrando, la varilla está inmersa dentro, pero ¿por qué no se cae la varilla? Puedo decir que sí, le estoy haciendo una fuerza vertical que aguanta su peso, una fuerza horizontal quizá no sea necesaria, pero yo aquí la estoy intentando hacer girar. ¿No? ¿Y por qué no gira? Porque dentro del empotre también se genera un torque interno, no toda la pared es como que lo abraza y le ejerce fuerzas verticales a lo largo de donde está agarrada, y eso es lo que evita que gire. Todas las fuerzas verticales internas que hacen un torque que evitan que se caiga. En tal caso, eso lo verán más a profundidad en mecánica vectorial o estática, depende de qué tengan que ver ustedes, pero nosotros no lo tratamos aquí. Así que por ahora nuestros apoyos vienen a ser solamente de fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Tenemos así estas dos fuerzas, las dibujamos. Tenemos que esta masa está colocada a una distancia X de la bisagra. Generamos su peso aquí, pero no hay que olvidarnos de la viga misma. La viga esta se quiere caer por su propio peso, entonces, siendo esta una viga uniforme, sabemos que la viga tendrá su masa, o perdón, su centro de masa en el centro geométrico. Entonces aquí nosotros también generamos el peso de esta bisagra. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra vez la presencia de la cuerda y esta cuerda nos está jalando en esta dirección. Entonces tenemos aquí una tensión. Dicho eso, ¿qué es lo que nos piden? El ángulo es constante, solamente nos piden la tensión en el alambre y las componentes de la fuerza ejercida por la viga sobre la bisagra, es decir, esta Fy y esta Fx. Vamos otra vez a trabajar esto en base a fuerzas nada más. Tenemos que, respecto a fuerzas, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, esto vendría a ser igual a cero. A todo esto, estas reacciones, no me gusta llamarlas fuerzas en Y y en X porque se puede confundir con lo que está aquí. Entonces, yo lo que suelo hacer es llamarlas reacción en Y y reacción en X. ¿Ya? Dicho eso, tendremos aquí reacción en Y, pero en positivo para arriba. Ya, reacción en Y menos masa, gravedad, menos la masita pequeña también. Y esto más nuestra tensión, seno de ángulo, ¿no? Esto igual a cero. En tal caso, como nosotros nos piden determinar la reacción, entonces despejamos aquí la reacción y nos vamos a encontrar con un problema. Primero sacamos factor común gravedad, masa grande más masa pequeña, pero esto está menos tensión seno del ángulo. Otra vez, asumimos que el ángulo se mantiene constante, entonces lo único que podría estar cambiando aquí es la tensión. Nosotros no la conocemos. Y los invito a ustedes a que, no sé, cojan su maleta, abran sus brazos, la extiendan y poco a poco vayan retrayendo y estirando. Se darán cuenta ustedes que conforme varía la distancia, más ustedes van a sentir que pesa. Y lo mismo sucede aquí con la tensión. Mientras esta masa esté más acercada a la tensión, más fuerza va a sentir la tensión porque tienen que aguantarla. ¿Ya? Piensen en esto como un trabajo en equipo. Mientras más carga tiene una persona, es decir, mientras más cerca está una fuerza de la tensión, más ella va a tener que contribuir para aguantarlo. ¿Ok? Como un trabajo en equipo. Mientras más responsabilidad tenga una persona, más está haciendo. Entonces, nada, eso respecto a fuerzas en Y, dependemos de la tensión. Ok, veamos qué pasa respecto a fuerzas en X. Nos vamos a dar cuenta que sucede exactamente lo mismo, porque conforme varíe la tensión, va a cambiar nuestra reacción en X. Tendríamos reacción en X menos
tensión coseno del ángulo es igual a cero. Y lo mismo, nuestra reacción depende de qué tan fuerte esté jalando la tensión. Vemos otra vez, las ecuaciones de fuerza nada más no son suficientes para poder nosotros resolver nuestro sistema. Entonces, ahí nos metemos otra vez con torques. Y entonces, cogemos otra vez la imagen y de forma general les sugiero, hagan obviamente una imagen bonita, pero no solo eso, sino abajo de la imagen ustedes hagan todas las medidas que ustedes van a tomar. Y siempre coloquen, obviamente, su punto de referencia. Respecto a ese punto, ustedes van a empezar a anotar sus medidas. Entonces, como yo no conozco mi reacción en Y, no conozco mi reacción en X y a la mala mis ecuaciones anteriores dependen de la tensión, yo sugiero, vamos a en este problema que lo vamos a hacer por torque, no vamos a colocar el punto de giro donde está aplicada la tensión, sino vamos a aplicar donde están las fuerzas, porque así despejamos a las fuerzas en función de la tensión. Ahora, este procedimiento nosotros lo estamos haciendo porque mecánicamente lo primero con lo que trabajamos es con las fuerzas, ¿ya? Pero vamos a ver, de menos de mi forma personal, yo prefiero en problemas de equilibrio, en vez de meterme a hacer fuerzas primero hago torques y luego hago fuerzas. En este caso, ya lo haremos. Dicho eso, como dependemos de la tensión, vamos a sacar expresiones de tensión, así que vamos a poner aquí nuestro punto de giro. Entonces, ya sabemos que respecto a este punto, esto mide X, esto mide L, no sé si me dieron la longitud, déjenme revisar. No, todo en incógnitas, ok, no pasa nada. Y de esto nos importa saber que la distancia hacia el centro de masa de nuestra varilla es L medios. Entonces, ustedes intenten hacer estos dibujos, que vayan completando los dibujos con las distancias. Y esto es más que nada para no perderse al momento de ustedes ver cuáles son las distancias o los radios para cada torque. Dicho eso, identificamos todas nuestras fuerzas que generarían torque respecto a este punto. ¿Ya? Y tendríamos que esta es una fuerza 1, esta es una fuerza 2 y esta es una fuerza 3. Otra vez, las reacciones no las tomamos en cuenta porque estas no hacen torque respecto al punto que estamos cogiendo como sistema de giro. En el caso, calculamos todos los torques. Tendríamos torque 1 va a ser igual a masa de gravedad y en este caso por su brazo de palanca que vendría a ser X. Ya vamos a ver signos y eso, por ahora solo magnitudes. Torque 2, lo mismo, masa de gravedad, en este caso por L medios, eso no cambia, es constante. Y por último, el torque producido por la tensión sería el torque 3, que sería igual a nuestra tensión por el brazo de palanca, que es la longitud, y por último, por el seno del ángulo entre los dos, tendremos que sería el seno de teta, como ponen ahí. Y otra vez, este seno lo que provoca es que trabajemos con el opuesto, y es que tensión por seno, ¿no? Si agrupamos estos dos, vendría a ser la fuerza vertical. Y esta es la tangente de la circunferencia y es la que provocaría el torque. Una pues, regla sencilla, no es obligación que lo hagan y tampoco creo yo que se va a aceptar que lo hagan así nomás al ojo, es poner que un torque es igual a la combinación de fuerzas en Y con distancias en X y al revés. Es decir, fuerza X de Y por la distancia en Y. Más o menos, esto también más o menos, depende de cómo ustedes hagan girar ese sistema. Fuerzas en Y por distancias en X. Como pueden ver, estamos mezclando X y Y, X y Y. En tal caso, como estos siempre forman 90 grados entre sí, podemos sacar los distintos torques. Analicemos esto para el torque de la tensión de aquí. Si hacemos distancia en X con fuerza en Y, pues vemos que tenemos que la distancia en X es L, fuerza en Y, tensión en Y es lo que sacamos aquí. No hay problemas con eso. Vamos con una parte de fuerza en X por distancia en Y. Nosotros, si tenemos una tensión en X, perfecto, eso existe, pero no hay distancia vertical. La distancia vertical vale cero. Entonces solamente nos quedamos con fuerza en Y por distancia en X. ¿Ok? En el caso, lo mejor es que ustedes trabajen esto de la manera formal, así que esto de aquí les sirve solamente como un respaldo para verificar que lo que pusieron está bien. Dicho eso, procedemos a poner la ecuación y vamos a ver cuáles son positivas, cuáles son negativas.
Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Otra vez, estamos en equilibrio, hacia donde ustedes consideran positivo depende de ustedes y a la mala siempre intenten hacer lo mismo que hace el profesor. Entonces, en mi caso, positivo antihorario. ¿Y qué tendría? Tendría que la tensión en Y es la única que me está haciendo dar vueltas en sentido antihorario, mientras que los pesos ambos me quieren hacer bajar en sentido horario. Por lo tanto, esta es positiva y estas dos son negativas. Teniendo eso, establecemos el hecho de que nosotros, a pesar de los distintos torques, estamos en equilibrio. Entonces, sumatoria de torques respecto al origen, vamos a poner en este caso que vendría a ser la bisagra, es igual a cero, positivo en sentido antihorario. Entonces tenemos torque 3, vamos a poner toda la ecuación, ¿ok? Torque 3 menos torque 1 menos torque 2 es igual a cero. Y eso sería tensión, longitud, seno de ángulo. Menos torque 1 sería el de la masa pequeña, masa gravedad X, menos torque 2 que sería masa gravedad L medios, y esto es igual a cero. Y de aquí entonces nosotros sacamos, bueno, nosotros aquí despejamos a nuestra tensión y así encontramos la expresión de tensión y luego lo reemplazamos en las ecuaciones de reacciones. Entonces tendríamos tensión es igual a factor común. Primero, siempre me gusta hacer la división de esto. Entonces, 1 sobre longitud seno de ángulo. De paréntesis y todo lo demás. Entonces, veo que podemos sacar, perdón, aquí era masa grande. Aquí es masa grande también. Ya. Sería factor común gravedad. Podemos poner ese gravedad por aquí afuera. Gravedad, masa pequeña por X, más masa grande por L medios. Entonces, esta sería la expresión que nosotros tenemos para la tensión y esta expresión es la que nosotros deberíamos reemplazar por aquí, en alguna de las otras ecuaciones. De hecho, en las dos, para sacar las dos reacciones. Entonces, ya esto no es nada más que reemplazo, ¿sí? Simple matemática. Entonces, vamos a trabajar primero con la reacción en Y. La reacción en Y sería igual a gravedad, masa pequeña más masa grande. Esto menos tensión por seno, seno nuestra tensión esta, teniendo seno aquí arriba, se va con el seno de abajo, y tendríamos solamente gravedad sobre longitud, y esto por masa X más masa longitud medios. De aquí, ustedes tranquilamente pueden separar esta expresión un poco más. En este momento no quiero hacerlo la verdad para no consumir tanto tiempo, pero pueden dejarlo un poco más compacto. Sí, agrupar esta masa grande con la otra masa grande, masa pequeña con la masa pequeña. Ya es trabajo para ustedes. En el caso, esta es una expresión válida y vamos con la otra expresión. Tenemos que la reacción X es igual a tensión coseno, en este caso tendríamos coseno arriba. Y como estamos aquí expresando nada más en pizarra, pues vale poner cotangente. Recuerden que sus calculadoras no tienen cotangente, entonces para sus calculadoras o los que trabajen directamente en calculadora, les sugeriría, no pongan obviamente cotangente, sino 1 sobre tangente, que es exactamente lo mismo. En el caso, ya vamos a dejarlo así, sería gravedad abajo L y masa X más masa grande L metros. ¿Ok? Estas serían nuestras dos ecuaciones que dependen de la ubicación. ¿Se dan cuenta? La única incógnita aquí, o lo único que varía, mejor dicho, es la posición de esta masa. Entonces, vamos a analizar un poco cómo trabaja esto. Nuestra reacción en Y claramente depende de X. Nos damos cuenta de que este es un valor positivo y esto, sea como sea, siempre va a ser negativo. Entonces, estoy diciéndole yo aquí a mi ecuación, mientras más pequeño sea esto, es decir, mientras más pequeña sea la X, entonces más magnitud grande me va a sobrar. Para hacerlo con dinero, por ejemplo, tengo $10. Si yo le quito solo $1, pues me quedo con 9. ¿Qué implica eso? Que como le quité poco porque la distancia es poca, entonces mi reacción es grande. ¿Qué pasa en cambio si yo alejo esa X? Si yo hago que esto se vaya más del lado de la tensión, ¿qué pasaría? El término negativo es más grande para que yo poco a poco, ya a los 10 newtons, supongamos, de fuerza inicial que yo tengo,
no los dejo como 10 newtons, sino le quito 9 newtons ahí porque la alejé. ¿Qué sucede? Yo aliviano así la carga de la reacción vertical y es lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? Mientras más yo me acerque a la tensión, mientras más esta X sea grande, más carga la tensión y menos la otra reacción. ¿Ok? En el caso, esta era una forma de resolver el problema. Tenemos otras, así que vamos a hacer otra forma de resolverlo. Como les estaba comentando, ya con práctica me he dado cuenta. Lo mejor aquí, la forma más rápida de hacerlo es directamente con torques. Entonces, si es que yo tengo la tensión como una fuerza intermediaria, porque lo que a mí me piden es calcular las reacciones, entonces yo voy a hacer punto de giro no aquí, sino aquí. Entonces vamos a llamar este punto A. Dicho eso, tenemos que sí o sí dibujar las reacciones aquí. Entonces tendríamos reacción en Y, reacción en X por aquí. Y otra vez recuerden, las medidas ustedes las toman respecto a su punto de giro. Entonces, si esto vale L, esto vale X, entonces la distancia desde nuestra masa pequeña hasta el punto A sería L menos X. Nada más. ¿Qué más nos encontramos? Encontramos que pues esta masa sigue ejecutando su peso en este punto y la barra grande pues sigue también teniendo su peso en el centro de masa, mg, ubicado en L medios. En este caso, otra vez, por eso es que les sugiero, intenten hacer un dibujo bastante sencillo de leer para que ustedes no se pierdan entre sus instancias. Pero bueno, tenemos esa ecuación de ahí. Hacemos lo mismo hace rato. Sumatoria de torques, en este caso respecto a igual a cero. Y otra vez positivo en sentido antihorario. Dicho eso, vamos a leer de izquierda a derecha. De izquierda a derecha yo me encuentro primero con mi reacción en Y. Esta reacción en Y me quiere hacer girar en sentido horario. Entonces, esta vendría a ser, pero esta provocaría un torque negativo. Entonces vamos a ponerle menos torque de reacción en Y. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos con el peso de la masa pequeña. Respecto a este punto, el peso de la masa pequeña nos hace girar en sentido antihorario y asimismo el peso de la masa grande. Entonces, ambas serían positivas y tendríamos más torque del peso pequeño más el torque del peso grande. Esto es igual a cero. Y de ahí, pues, la verdad es que seguimos con nuestras ecuaciones. En lo que respecta a la reacción en X, noten que hacer la reacción en X yo tendría un radio horizontal y este vector es horizontal, entonces a través de producto cruz nos saldría que ese torque vale cero. Por eso ni lo ponemos. En tal caso, solo nos quedamos con las fuerzas en Y. Y otra vez, no tomamos en cuenta que la tensión, porque su torque vendría a ser cero, porque no existe brazo de palanca porque lo estamos tomando del mismo punto. Entonces, ya con todo eso, nos tocaría hacer simplemente poner las ecuaciones. El torque de la reacción en Y sería reacción en Y por L. Torque del peso de la masa pequeña sería mg por el brazo de palanca que sería L menos X. Y el torque del peso de la masa grande sería masa grande gravedad por L medios. Eso no cambió. Y todo esto es igual a cero. Dado que nuestra incógnita era eso aquí, entonces podemos pasar esa reacción al otro lado y mandamos la era dividida. Entonces tendríamos reacción en Y es igual a 1 sobre L por, asimismo sacamos factor común gravedad, tendríamos gravedad por masa pequeña, longitud menos X, y esto más masa grande L sobre 2. Y esta ecuación de aquí tiene que ser lo mismo que la ecuación que nosotros hemos puesto acá, solo que otra vez del lado izquierdo tenemos la ecuación bastante abierta, así que tocaría trabajarla un poco. En tal caso, como pueden ver, metiéndome yo con torques directamente, ya hallo una de mis fuerzas. Entonces, por eso es que si me tocan las clases a mí de equilibrio, lo que voy a hacer es primero atacar torques y luego ataco fuerzas. ¿Preguntas con estos chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Se me escucha bien también porque veo que el micrófono se ilumina un poco nada más. ¿Sí? ¿Se escucha todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, vamos chicos, si es que no hay preguntas con esto, vámonos con otro ejercicio más.
Y nos quedan tres más, no está mucho. Ahora, vamos aquí. Ya. Hay algo que nosotros hemos estado haciendo de forma informal aquí. No sé si lo notaron o no lo dijeron. Cuando nosotros sacamos el seno del ángulo, no a través del producto cruz, estamos diciendo que es el ángulo entre los dos vectores, pero en matemáticas de colegio nosotros cogíamos que el ángulo entre los vectores era aquel ángulo que aparece cuando juntamos las dos colas de los vectores, ¿no? Ahora, de parte de su dominio matemático, deberían ya saber que el seno de este ángulo me da lo mismo que el seno del ángulo de aquí, porque a la mala el seno siempre nos lleva al lado opuesto vertical. Es por eso que aquí, si bien la definición formal nos diría, mira, este es tu radio, pero en este dibujo no en el anterior, el punto de giro lo pusimos en la bisagra. Si bien por definición formal tendríamos que este es nuestro radio y nuestra tensión sería la de aquí, suponiendo que este ángulo nos sale de unos 30 grados. Entonces el otro lado debería tener yo 150, ¿no? 150 grados. El seno de 150 y el seno de 30 nos da lo mismo porque nosotros en sí estamos siempre buscando el lado vertical. Entonces por eso no es necesario coger los dos vectores de la cola, siempre y cuando sepamos cómo manejar los ángulos. ¿Ok? Ah, algo que quería anotar ahí. Siempre hay alguien que salta con que no está de la forma formal. Pero bueno, volviendo acá. ¿Ven el problema, chicos? Ya lo trabajamos. Mm, Tenemos una masa ahí, 105 grados respecto a la vertical. ¿Qué más? Ok, nos preguntan cuál es la fuerza máxima que ejerce el bíceps sobre el antebrazo. Ok, no piensen en que al ser una fuerza máxima el brazo se nos va a caer, sino que estamos ahí a punto de caernos, eso sí, pero estamos en equilibrio. Ok, para que no piensen, va a haber una aceleración ni nada de eso, que generaría más incógnitas. En tal caso, yo les sugiero en este tipo de problemas, no les van a dar dibujos tan detallados, pero siempre intentar sobresimplificar el dibujo un poco más. Entonces, además de la que es lo que tenemos aquí. Tenemos nosotros una barra que mide 35 centímetros. Esta barra no es uniforme, por eso vemos que el peso de la barra no está ubicado en la mitad de los 35 centímetros, sino 15 centímetros a la izquierda. Entonces vamos a poner aquí este peso. Vamos a ponerle M minúscula. A la malla el peso del brazo es menor en comparación a la masa que estamos cargando. ¿Qué más? El codo vendría a ser nuestro punto de giro o nuestro punto tentativo de giro. Recuerden que en equilibrio no estamos rotando, pero siempre hay puntos respecto a los cuales querríamos rotar. Dicho eso, ¿qué tenemos? Ya a 5 centímetros del codo encontramos una fuerza, que es la que nosotros estamos intentando ya, la fuerza F. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos que al final de la mano está una masa grande que ejerce, pues obviamente, un esfuerzo grande, pero una fuerza grande y no solo eso, sino también un esfuerzo, un torque grande, eso es la palabra. Ya, masa grande. ¿Qué más nos encontramos? Si es que ustedes se dan cuenta del dibujo así nomás, otra vez, hay inconsistencias en lo que el dibujo presenta. Porque ya, quizá la fuerza, la componente vertical de la fuerza cancele los pesos, pero yo me quedo todavía con una componente horizontal. No debería quedarme con componentes horizontales. Entonces, en el codo nosotros deberíamos dibujar que existe una reacción en X. ¿Qué más tendríamos? Generalmente, las cosas verticales no se cancelan, siempre suele haber un sobrante para arriba o para abajo. En el caso, como son incógnitas nada más, y en este caso ni siquiera nos piden buscarlas, vamos a poner que la reacción en Y va para arriba. ¿Ya? Nada más. Y esto lo hacemos básicamente por formalidad. Tenemos que asumir que siempre hay unas reacciones ahí. Y a que nos pidan que calculemos o no, no importa. Pero por formalidad debemos ponerlas ahí. Dicho eso, ¿qué más hacemos? Ya tenemos el dibujo simplificado, está bien.
pero me falta información en lo que respecta a distancias, entonces también copiamos las distancias acá. Se dan cuenta en muchos de estos problemas, no nos tomamos la molestia de transformar las unidades, porque al ser esto igualado a cero, nosotros podemos simplificar bastantes cosas, entre ellas las unidades de las medidas. O a veces que ustedes les dan algo que no está en metros, o qué sé yo, les dan un torque directamente, ese torque está en metros, no en centímetros, entonces ya no pueden hacer esa simplificación sencilla. Esto que sí o sí transformar una cosa en la otra. Pero bueno, no es nuestro caso todavía. Entonces seguimos con esto. Tendremos que de aquí a acá hay 15 centímetros. Y para terminar el dibujo, de aquí hasta acá tenemos 35 centímetros. En tal caso, nosotros pusimos ya de forma directa las distancias respecto al codo, porque vamos a hacer sumatoria de torque respecto al codo. ¿Y por qué respecto al codo y no a otros puntos? Recuerden, donde ustedes ponen el punto de giro, ustedes eliminan esas incógnitas de su problema, o sea, que no tienen que lidiar con ellas. Yo no conozco mi reacción en X, yo no conozco mi reacción en Y, no me conviene meterme con ellas en ecuaciones porque no las conozco. Entonces, si es que yo hago torque respecto a este punto, no tengo que lidiar con ellas, sus torques valen cero y solo me quedo con las demás incógnitas, y además la sí puedo hallar. Si nuestra única incógnita aquí sería la fuerza. Entonces, eso chicos, hacemos torque respecto a ese punto y por eso las distancias las tomamos respecto a ese punto. ¿Qué más conocemos? Conocemos que entre la fuerza y el brazo este, tal cual nuestro brazo, sería una inclinación de 105 grados. Que, otra vez, rescatando lo que les dije anteriormente, ustedes pueden trabajar con el seno de este ángulo o el seno del ángulo que está por aquí, porque ambos nos dan la misma vertical. En el caso, quedémonos con el de 105, que es el que nos están dando. Dicho eso, ¿qué hacemos? Ya directamente la ecuación de torques. Les había mencionado torques primero. Entonces, sumatoria de torques respecto a, siempre en el nombre de sus puntos, vamos a llamar a este punto A. Punto A es igual a cero, positivo en este caso antihorario, y tendríamos, siempre analicen las fuerzas. Más allá de qué distancias tengamos, respeten siempre en dónde está su punto de rotación y su fuerza. En este caso, mi punto está a la izquierda, mi fuerza está a la derecha y hacia arriba. ¿No? En este caso, esto me dirigirá en el sentido antihorario, que es el que consideramos positivo. Y noten que el sentido de giro no importa si está aquí o la fuerza más cercana a 5 centímetros, que es lo que vemos ahí. Solamente es para poder visualizarlo. Dicho eso, tendríamos torque positivo de la fuerza menos torque del peso de la masa pequeña. La masa pequeña nos hace girar en sentido horario y asimismo la masa grande. Entonces, menos torque de masa pequeña de gravedad y menos torque de masa grande de gravedad. Esto igual a cero. Y nada más nos tocaría poner las expresiones de cada uno. Torque de la fuerza, esta fuerza otra vez está inclinada, entonces trabajemos según la definición y tendríamos que eso sería fuerza por el brazo de palanca, en este caso 5 centímetros, y otra vez no nos importa en sí cambiar bueno, pasar al sistema internacional porque se cancela, ya lo vamos a cancelar igualmente, y esto por el seno de 105 grados, ¿ya? Y esto menos mg por los 15 centímetros, y por último, eso también, menos masa grande de gravedad por los 35 centímetros, igual a cero. Entonces, como estamos igualados a cero, podemos cancelar eso. Si ustedes lo hubieran pasado a metros, lo mismo iba a pasar, así que no pierdan tiempo en esas transformaciones. Donde sí tienen que hacerlas serían en rotación, cuando sí rotan, porque ahí sí nos tiene que quedar en el sistema internacional. Bueno, volviendo al problema, ¿qué más podemos hacer? Vemos claramente son todas múltiplos de 5, entonces vamos a sacar de quinta aquí y quinta aquí. Y ahorita si pasamos esto a otro lado, sacamos factor común gravedad y vamos que nos quedaría. Tendría fuerzas igual a 1 sobre seno de 105 y esto por, perdón, esto de otro lado sería, dijimos gravedad también factor común, ¿no? Así que vamos a poner gravedad aquí arriba, gravedad por 3 veces masa más 7 veces masa grande. Y con eso ya se termina nuestro problema. Y como podemos ver, en ningún momento había necesidad de recurrir a las ecuaciones de fuerza. Y además, si iba a ellas, tampoco iba a sacar nada bueno, porque no conozco yo las fuerzas. ¿Ok? ¿Preguntas con este problema, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Asumo que sí. Déjenme resolverlo. Avanzamos con algo más. 3 veces nuestra masa pequeña, masa 2. Y esto 7 veces la masa grande, que sería de 35 kilogramos. Ya. Esta fuerza sería igual a 2546,57. Vamos a poner 6 newtons. Listo con eso. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Otra vez? ¿Preguntas? No. Ok. Si no hay preguntas, vamos a hacer así mismo otra vez un poco de análisis aquí a nuestro problema. Tenemos que la fuerza que ejerce el bíceps en este caso es de 2500 newtons. No, quitemos los otros números. El peso en sí de esta masa grande de aquí vendría a ser, supongamos gravedad 10. El peso de esta cosa nos daría prácticamente 350 newtons. Vemos que hay una clara e inmensa diferencia entre un valor y el otro valor. ¿A qué se debe todo esto? Otra vez, es simplemente por el brazo de palanca. Como esa masa está alejada, genera un torque bastante grande. Si es que yo tengo mi fuerza bastante cerca, tiene un radio bastante pequeño, entonces para nosotros equiparar a la otra cosa, nos toca hacer que la fuerza sea mucho más grande. Pensemos en esto tal cual como lo que es un equilibrio. Supongamos que no está esta fuerza del peso del brazo mismo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que los motores de torque sí siguen siendo iguales a cero, pero sería el torque de la fuerza F menos el torque de la masa grande. Esto igual a cero y esto sería igual a, vamos a ponerle distancia de la fuerza por la fuerza y esto es igual a el torque de la masa grande. Igual que siempre hago, miren esto como cosas constantes, es decir, el torque de la masa grande sería igual a masa grande gravedad y esto por la distancia a esta masa grande. Nosotros vemos que la distancia de la fuerza es muy pequeña en relación a esto, ¿no? De hecho, como vimos, es 7 veces más pequeña, ¿no? La relación entre 35 y 5. Entonces, como esta es muy pequeña en relación a la otra distancia, entonces, para lograr el equilibrio, la fuerza tiene que volverse muy grande, que es lo que nosotros encontramos ahí. ¿Ok? Nada más, chicos, respecto a ese problema, ahora sí podemos avanzar a otro. No, no es nada más que un poco de análisis de los números. Vámonos con otra pregunta. ¿Qué hacemos aquí? Dios mío, hay bastantes cosas. A ver, ya. A ver, nos piden calcular la fuerza M. Ya está que está aquí. Vamos a marcar de rojo. Ya. Calcular esa fuerza M que los músculos hacen sobre la espalda para apoyar la parte superior del cuerpo cuando nos inclinamos hacia adelante. Ya hay que usar este modelo para encontrar también cuánto vale esta fuerza de aquí. Listo, nos están dando los distintos pesos, los distintos ángulos, el peso total de la persona, en dónde está ubicado. Déjenme revisar en la imagen. Ah, perdón. Ya, peso de head, arms, trunk. Ya, está en inglés. El peso de la cabeza sería 0,07 veces el peso total. No es una proporción dependiendo de cuánto pese cada persona. En este caso, vamos a trabajarlo con las mismas incógnitas, si no vamos a darles valores. Hasta el final, al final se le vamos a meter algo. En tal caso, esto sería para una persona inclinada a 30 grados. Supongo, no sé, que está haciendo eh, peso muerto, no en la posición inicial, está inclinada, nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nos piden a nosotros primero calcular esta fuerza, y esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, pero esta no, otra vez, y como ya pudieron ver, ¿qué es lo primero que voy a hacer? No me voy a meter con fuerzas, sino me meto directamente con torques. Torques en el punto en el que yo quiero eliminar una fuerza desconocida. Una fuerza desconocida o la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Esa es en sí la convención general. Entonces déjenme copiar la imagen.
Ya, nos vamos por acá. Tenemos entonces que, ok, mejor. Ya, nuestro punto de giro, nuestro eje de rotación va a ser este punto de aquí, punto S. Usamos la misma letra. Entonces, como yo les puse hace rato, lo que nosotros usamos aquí para estas fuerzas que no están a 90 grados de nuestro eje es combinar fuerzas en Y con distancias en X. Para los pesos, esto nos resulta particularmente sencillo porque solamente los pesos pues están en Y. No tenemos pesos en X. Entonces, los torques de la cabeza, brazos y el tronco van a ser simplemente esa fuerza por esa distancia en X. ¿Cómo? ¿Por qué? Veamos. Vamos a coger de la cabeza para empezar. Entonces tendríamos que el torque de la cabeza va a ser igual a, medido desde este punto, nosotros recuerden siempre establecer un punto de giro, sería igual a, en este caso, peso de la cabeza directamente por el brazo de palanca, que vendría a ser en este caso la suma de todas estas distancias, no tendríamos aquí 72 centímetros, vamos a poner el 0,72, pero por el seno, no, perdón, el seno del ángulo intermedio entre estos dos, que en este caso es 60 grados. Ahora, enfoquémonos en esta parte de aquí. Aquí nuestra fuerza ya es vertical, entonces no vamos a intentar calcular una fuerza vertical al aplicar el seno, sino vamos a intentar ver qué sucede si yo multiplico esto, que es mi distancia, por el seno del ángulo. Si es que mi ángulo está aquí arriba, entonces si yo aplico el seno, no obtengo el lado vertical, no, en este caso obtendré el lado horizontal. Y es esta distancia horizontal de aquí la que nosotros vamos a usar, porque la mala de seno del ángulo nos da distancia en X, cuando nuestro ángulo está respecto a la vertical. Entonces, nada, chicos, esto otra vez, convalida lo que les comenté hace rato, de que un torque nosotros lo podemos resumir como fuerza en Y por distancia en X o fuerza en X por distancia en Y. Ya depende de qué tipo de fuerza ustedes tengan. Del caso, nada, tenemos toda la información, entonces vamos a trabajarlo tal cual la definición, como lo tenemos por ahí arriba, pero es bueno que lo conozcan también, les sirve para ahorrar tiempo. Dicho eso, nada, calculamos simplemente la multiplicación de estas dos cosas, luego nos enfocamos en las distribuciones de los pesos. Bueno, ¿saben qué? Lo vemos todo una vez, la verdad. Sí, sí, vamos a hacer todo una vez. Lo de la cabeza viene a ser 0,07, entonces 0,7 por eso de ahí. 0,07 por 0,72 por seno de 60. Entonces, esto en términos de W, que es peso, no trabajo, detalles, sería igual a 0,04. Vamos a usar un par de decimales más, 36 veces el peso de la persona. Y porque no quiero dejarlo así todo feo, vamos a ponerlo con notación científica. Se me ocurre, es 4,36 por 10 a la menos 2. Esto por el peso. ¿Ok? Esto estaría en newtons metros a todo esto. No estamos en torques. ¿Qué más? Hacemos el mismo procedimiento para los demás pesos y luego nos enfocamos en la fuerza de la espalda, que es lo que nos piden. Entonces, vamos, sería el torque de los brazos sería igual a, ¿cuánto? En este caso, nuestra distancia sería de 0,48, nuestra distancia en diagonal, 0,48 por el seno de 60 grados igualmente, y esto por la proporción de los brazos, sería 0,2. Y esto nos daría entonces a 0,0499, vamos a ponerle peso, que cogiendo como pusimos acá sería 4,99 por 10 a la menos 2 peso. Asimismo, newtons metros. Y vamos con el torque que ejerce el tronco, que sería otra vez más de lo mismo. La distancia para el tronco serían 36 centímetros o 0,36 metros. Seno de 60 grados. Y por último, la equivalencia a esto respecto al peso total, 0,46.
noten algo, si nosotros sumamos todo esto, no nos da para nada el peso total, porque nos haría falta contar también las piernas, ¿no? En tal caso, las piernas respecto a ese punto no ejercen fuerza, no estamos cargando el peso de las piernas, pues porque las piernas están debajo aguantando. En tal caso, nada, así que se pusieron con la curiosidad de por qué no completa 100. Pero bueno, dicho eso, el torque ejercido por el tronco sería de 0,14 veces 14, vamos a ponerle peso y nos daría, para que seguir con esto del 10 a la menos 2, sería 14,3 por 10 a la menos 2 veces el peso. ¿Ok? Dicho eso, ya hemos calculado los torques de los distintos pesos o de las distintas componentes que componen nuestro peso total. Entonces nos faltaría el torque de esta fuerza de aquí. Para esta, seguimos la definición. Entonces, tenemos que el torque de la fuerza M sería igual a la fuerza o la magnitud de la fuerza por la magnitud de la distancia, que en este caso vendría a ser también 0,48, pero entonces sí, vamos a poner 0,48 una vez, y por el seno del ángulo entre la fuerza y nuestro radio. Radio por aquí, fuerza por acá, son 12 grados, o si quieren hacer de forma formal, trasladamos la fuerza para acá, y el ángulo sería de 168, me parece. Perdón, 178. En tal caso, ambos senos nos dan lo mismo, entonces lo dejamos con 12 grados y tendríamos que esto sería igual a, veamos, 0,48 seno de 12, ya me terminando, 0. Perdón, porque paréntesis, no sé, 0,0998, vamos a ponerle, veces la fuerza M, y para ponerlo también en notación científica, igual que el resto, sería 9,98 por 10 a la menos 2 veces esta fuerza. Listo. Habiendo calculado ya las componentes, nos faltaría nada más que terminar el ejercicio, no calculando cuánto vale esta fuerza. Entonces, recordando que esto es sobre equilibrio y respecto a este punto, entonces hacemos la sumatoria de torques y otra vez hay que ver direcciones, hacia dónde giran las cosas. Entonces, sumatoria de torques respecto a S sería igual a 0, positivo en sentido antihorario. Y tendríamos que positivo sería simplemente la fuerza M, porque nos hace girar en sentido antihorario. Entonces tendríamos 9,98 FM positivo. Noten que otra vez todos tienen 10 a la menos 2, entonces vamos a sacar eso como factor común y seguimos con lo demás. Y menos torque de la cabeza, menos torque provocado por el peso de los brazos y menos torque provocado por el peso del tronco. Todos son negativos, entonces menos 4,36 veces peso, menos 4,99 veces peso y menos 14,3 veces el peso. Todo esto por 10 a la menos 2 igual a 0. Pasamos esto a dividir al otro lado, se fue. Terminamos de hacer la suma de todo esto y despejamos. En tal caso, la suma de esto sería 4,36 más 4,99 y más 14,3. Nos daría todo esto 23,65 veces el peso. Entonces tenemos 9,98 veces la fuerza M, es igual a 23,65 veces el peso, tal que nuestra fuerza dependiente del peso sería igual a 2,37 veces el peso. Dicho eso, vamos a reemplazar con algún valor numérico, se me ocurre, vamos a usar mis 70 kilos. Entonces 2,37 por 70 kilos por 9,8 nos estaría dando 1.625 newtons de fuerza. ¿Ok? Un ejemplo nada más. Algo a notar aquí es que esta fuerza, como pueden ver, es 2 veces más que el peso, entonces por eso es que somos propensos a lesiones en la espalda, porque cargamos mucho más que el peso simplemente por la distribución geométrica. Nada, en tal caso, primer problema solucionado, ya tenemos eso de ahí. Segunda parte del problema es
qué magnitud y dirección tiene la fuerza de aquí. Entonces, para esto, podemos intentar rehacer el problema respecto a cualquier otro punto para tomar nuestro punto de giro, pero eso vendría con algunas dificultades. En este caso, la mayor, encontrar las nuevas distancias respecto al nuevo punto de giro. Y como se dan cuenta, son muchas interacciones las cuales hay que tomar en cuenta. Entonces, realmente sugiero no hacer eso, sino trabajar con fuerzas en X y Y de toda la vida. Entonces, vamos a hacer eso. Tendríamos para esta fuerza, sumatoria de fuerzas en Y, iguales a cero, positivo por arriba. Vamos a tomar a la fuerza vertical de la quinta vértebra como una reacción en Y nada más. Entonces, tendríamos reacción en Y esto menos sumatoria de todos los pesos. Entonces sería peso de los brazos, cabeza y troncos, que según eso sería 0,19 más 0,46, sería 0,65 me parece. Déjame confirmar, no quiero equivocarme en esto. Ajá, 0,65 veces el peso. Y también menos la fuerza en Y de nuestra, perdón, de la fuerza de la espalda, que es lo que ya hallamos. Vamos a ponerle en Y aquí. Vamos a hacer la misma ecuación para X, a ver qué nos quedaría ahí. Y luego vemos a esta ecuación. Tenemos que para X, sumatoria de fuerzas en Y, pero sumatoria de fuerzas en X también es igual a cero, positivo antihorario, pero positivo derecha, pero no estoy con sueños. Eso sería igual a nuestra reacción en X menos fuerza de la espalda en X, y esto igual a cero. Aquí el despeje es sencillo, pero lo que no es sencillo es trabajar el ángulo. ¿Y a qué me refiero con eso? Algunos quizás pongan menos, pero el ángulo como 12. Usan seno de 12, coseno de 12. Eso estaría mal, porque al usar seno y coseno de 12 lo que estaríamos sacando serían componentes de esta fuerza, pero con respecto a la inclinación de la espalda. Y esta inclinación de la espalda no está respecto a X o a Y, es decir, está combinado, está inclinado. Entonces, aquí lo que nos tocaría usar es relatividad de ángulos para ver realmente para ver realmente cuál es el ángulo de inclinación respecto a X o a Y, para con eso sacar bien los valores. Entonces, nos toca meternos aquí con geometría. Volvemos a coger el dibujo. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que, vamos a hacer una caja. Ok. A través de geometría, nosotros encontramos que aquí se nos hace esta letra Z, ¿no? Lo que implica que el ángulo de 30 de aquí está también sujeto aquí arriba. Listo. En este ángulo de 30, nosotros vemos que tenemos dos partes. Esta parte de aquí arriba y esta parte de aquí abajo. Y sabemos que aquí abajo tenemos 12 grados, entonces entre nuestra fuerza de la espalda y la horizontal tenemos 18 grados. Entonces, es en base a estos 18 grados que nosotros vamos a reemplazar en las ecuaciones anteriores. ¿Ok? No el de 12. Dicho eso, nada, trabajamos eso ahí, ponemos seno y coseno de 18, según corresponda. No, otra vez, esos 18 están respecto a la horizontal, entonces en X sería coseno, en Y seno. De ahí sacamos entonces que nuestra reacción en Y va a ser igual a fuerza de la espalda, en este caso seno de 18, más 0,65 veces este peso. Reemplazando en términos de lo que vimos hace rato, esto era 2 punto algo, 2,37. Entonces 2,37 por el seno de 18, esto nos daría 0,73 veces peso más 0,65 veces el peso. Entonces nuestra reacción en Y sería la suma de esos dos. Entonces vamos a hacerlo. Tendríamos 1,38 veces el peso. Y algo similar por aquí. Nuestra reacción X sería igual a 0, pero no estoy viendo largo. Sería igual a 2,73 por el coseno de 18. Ya.
Esto de aquí nos estaría dando entonces 2.25 veces el peso. ¿Sí? Con eso hemos terminado este problema, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No? Si no hay preguntas, eso sería todo por hoy, chicos. Faltan 6 minutos más. No nos da el tiempo para hacer el último ejercicio, pero tengo entendido que tienen las diapositivas en aula virtual, así que nada, intenten hacerlo con lo que les estuve comentando. Otra vez, la forma en la que yo ataco estos problemas es primero hago torques, luego hago fuerzas. Entonces, intenten hacerlo, a ver qué es lo que logran. ¿Ok? Si no hay nada más que hacer, sí, estaba potente aquí muchas interrupciones. Nos vemos, chicos. Ya estaré subiendo la clase y las estaré cuando esté. Chao, chao.